todo el mundo existen diferencias y particularidades demográficas, que hace que una población de cierta manera sea diferente a otra. Cada país tiene su propia característica, ya sean físicas, culturales, sociales, políticas y entre otros, que lo hace diferente a sus vecinos, y mucho más aún a países de otro continente. El día de hoy, siguiendo con la temática del canal, nos centraremos en el aspecto étnico y cultural, y haremos una comparación tomando en cuenta las características étnicas y culturales que tienen los paraguayos, y así también compararlo con los países vecinos y demás países de la región. Paraguay se ha caracterizado por tener una población relativamente homogénea, con una cultura mayoritariamente criolla, a excepción del idioma guaraní de origen indígena. Más allá de eso, entramos en el aspecto demográfico, específicamente lo que se conoce como la raza paraguaya. ¿A qué me refiero con la raza paraguaya? Con eso quiero decir que la mayoría de los paraguayos somos mestizos con sangre europea y guaraní. Sin embargo, Paraguay tiene una pequeña diferencia que lo hace diferente o similar a cualquier otro país mestizo de Latinoamérica. Tomando en cuenta el aspecto genético, los paraguayos en promedio son mestizos con una leve tendencia hacia el lado europeo, y eso se traduce en fenotipos mestizos de rasgos más europeos, a diferencia de otros fenotipos mestizos donde se conservan más los rasgos indígenas. Es importante conocer ese aspecto de la genética paraguaya para que podamos ver qué tan similares y qué diferentes somos a otros países de la región. Con esta información no trato de querer hacer ver a los paraguayos como una especie de raza única y diferente, simplemente quiero resaltar una característica que es común en todas partes del mundo. Ahora, habiendo aclarado ese punto, entraremos en todo lo que respecta al aspecto físico, que sería lo más relevante hasta el momento, debido a que es la única prueba de la tendencia étnica de los paraguayos hacia el lado europeo, debido a que no existen estudios científicos oficiales que lo comprueben a ciencia exacta en lo que respecta al lado genético. Según las estadísticas que tenemos actualmente, el 70% de los paraguayos son mestizos de europeos y guaraníes, el 25% de los paraguayos pueden considerarse europeos étnicos, o mejor dicho, blancos caucásicos, y el resto del porcentaje lo ocupan minorías como los indígenas y otros grupos étnicos. Los mestizos paraguayos son catalogados como paraguayos étnicos debido a la ascendencia guaraní, que es relativamente única en el mundo, dándose solamente en Paraguay y zonas de alrededores, y en ningún lugar del mundo más. Así también no todos los mestizos son iguales, ya que algunos tienen más predominio europeo y otros muestran más predominio indígena. El mestizaje paraguayo puede dividirse utilizando el sistema de castas colonial que utilizaban los españoles para distinguir a las mezclas en aquellos tiempos, y nosotros nos basaremos específicamente en 6 rangos del mestizaje que distinguen a los mestizos de otros con más o menos ascendencia de un grupo u otro. Con esto no quiero crear divisiones entre la misma etnia ni nada por el estilo, solo quiero compartir datos importantes relacionados con nuestros orígenes y en cómo podemos identificarnos, con el objetivo de informar y dar a conocer más características de la gente de Paraguay que muchos probablemente desconocemos. A continuación voy a mostrarles cómo somos los paraguayos, qué aspectos tenemos, y si influyen o no las clases sociales, lugares habitados, regiones, etc. Primeramente empezaremos con el fenotipo nativo guaraní, que es la etnia base que ocupa el país por defecto, y podríamos decir que es la raza originaria y milenaria del Paraguay. Así como consideramos a los blancos caucásicos como europeos puros, o una etnia completamente diferente al paraguayo étnico, los indígenas guaraníes también son considerados una etnia pura completamente diferente al paraguayo étnico. Algunos me preguntarán por qué carajos no considero a los guaraníes como paraguayos étnicos, si se supone que tenemos sangre guaraní, y yo simplemente diré, por la misma razón que no puedo considerar a los españoles, alemanes e italianos como paraguayos étnicos. Los guaraníes son sus propias etnias, e incluso entre los guaraníes existen varias etnias que los diferencian entre ellos, así como nosotros diferenciamos a los españoles de los ingleses, italianos, rusos, etc. Pero en general, ese conjunto de etnias guaraníes son la base de la etnia paraguaya actual, y no solo ocupan este país, sino que también abarcan varios países de Sudamérica como Argentina, Brasil y Uruguay.
En Paraguay, los indígenas guaraníes son un grupo extremadamente reducidos, llegando a ocupar apenas un 2% de toda la población del país, siendo superados en número incluso por minorías extranjeras como los menonitas, brasileños, asiáticos y entre otros. En el segundo escalón podemos encontrar a los indomestizos paraguayos. Estos son mestizos de guaraníes y europeos, al mismo tiempo. Sí forman parte de lo que consideramos paraguayos étnicos a diferencia de su contraparte, los indígenas puros. Los indomestizos son un grupo de individuos mestizos que poseen sangre europea, resultado de algún tipo de mezcla, generalmente entre otros mestizos e indígenas. Sin embargo, todavía poseen una apariencia física que los hacen ver muy similares a sus ascendencias nativas, aunque muchas veces se pueden ver las diferencias, como el cambio de estatura, rasgos menos mongoloides, complexiones más robustas, entre otros. Muchos paraguayos no indígenas, también presentan fuertes rasgos indígenas, y eso es relativamente más común en familias o lugares de clases sociales más bajas, o en zonas del país muy alejadas de las principales ciudades, y de los focos de migraciones del país. No hay evidencias que digan a ciencias ciertas el porcentaje de personas indomestizas en el Paraguay, sin embargo, es probable que la cifra sea del 15% en todo el país. Bien, ahora continuando con el tercer escalón, nos encontramos con el grupo más numeroso, los típicos mestizos paraguayos, que genéticamente pueden considerarse mitad guaraní y mitad europeo. Físicamente estos no se parecen a ninguno de los dos, ni muy amerindios ni muy europeos, como si se tratase de un punto medio. Este rango de mestizaje tiene una apariencia un tanto única, y se ha considerado una especie de etnia completamente diferente, nacida de la mezcla de otras etnias muy distantes entre ellas. En Paraguay, este es uno de los rangos que abarcan los paraguayos étnicos, y encontrar paraguayos con esta apariencia es relativamente más común, y es lo que separa a los mestizos blancos de los mestizos oscuros. Un poco menos, y la ascendencia indígena se hace predominante, así también, un poco más, y el aspecto europeo empieza a relucir. Continuando con el cuarto escalón, nos encontramos con los mestizos blancos. Estos aún se encuentran lejos de ser considerados blancos caucásicos debido a los rasgos físicos que poseen. Sin embargo, podría considerarse una nueva especie de etnia blanca, así como los asiáticos y los del Medio Oriente. También llamados jarnizos, este grupo se caracteriza por tener la piel pálida y una complexión física más similar a los europeos. Sin embargo, todavía presentan rasgos mestizos que los diferencian de los verdaderos blancos. Nacido generalmente de un castizo y un mestizo, este grupo también es uno de lo más común en Paraguay junto a los mestizos paraguayos normales, y es el grupo que muchos también confunden con los castizos. En el quinto escalón nos encontramos a los castizos paraguayos, y seguro que muchos conocen este término. Los castizos paraguayos son un grupo de individuos que poseen una apariencia y rasgos físicos predominantemente europeos, y muchas veces es difícil distinguirlos de los europeos puros, especialmente si tienen alguna ascendencia germánica. Generalmente este grupo nace a raíz de la mezcla entre un europeo puro y un paraguayo étnico que abarque el rango mestizo y jarnizo, dando como resultado una mezcla indistinguible al europeo étnico, salvo rasgos que solo pueden diferenciarse en términos muy biológicos y científicos. Este grupo de individuos es relativamente común encontrarlos en las escalas sociales más altas, y también en las zonas donde más migración europea se ha recibido en las últimas décadas, como en el caso del Departamento Central, Itapúa, Guairá, Alto Paraná y Boquerón. Por último nos encontramos a los blancos caucásicos puros, blancos europeos o los que llegaron en barco, XD. Como la mayoría sabrán, este grupo se caracteriza por no ser una etnia nativa de Paraguay, y sus orígenes se remontan al viejo continente, a diferencia de su contraparte, la raza guaraní. Sin embargo, no solo los que llegaron de Europa ingresan a esta categoría, también sus propios hijos, criollos que nacieron en Paraguay y son más culturalmente paraguayos.
Este grupo es también una importante minoría que compite con los mestizos, jarnizos y castizos para agarrar un lugar en el Paraguay, y se dice que son aproximadamente un 25% en todo el país. Y ciertamente es cierto, más aún cuando Paraguay ha recibido mucha migración europea a lo largo de los siglos de su existencia, incluso hasta hoy día. En este grupo podemos encontrar a los ítalo-paraguayos, que son mayoría en el departamento central, también podemos encontrar a los paraguayos germánicos, que son culturalmente paraguayos que habitan en su mayoría en los departamentos de Itapúa y Guairá, y al mismo tiempo, también podemos encontrar a los germánicos que no son paraguayos culturales, sin embargo han vivido en Paraguay durante generaciones, como lo son los menonitas y algunos alemanes radicales, y por último los brasiguayos que son descendientes de italianos, alemanes y eslavos, que radican mayoritariamente en la región este del país. Todos estos grupos conforman el 25% de los habitantes de este país, y muchos de ellos aún no se han mezclado con los paraguayos étnicos, sin embargo conviven todos juntos en una sociedad relativamente homogeneizada sin regionalismo. Y bueno, tomando en cuenta todos estos datos, parece haber una especie de equilibrio entre el lado europeo y el lado indígena en Paraguay. Sin embargo, incluso catalogar a los mismos mestizos paraguayos en un solo grupo parece ser injusto, debido a que excluimos a otros grupos de Paraguay y hacemos parecer como si fueran una minoría, cuando cada indomestizo, mestizo paraguayo, castizo y blanco, ocupan un porcentaje equivalente unos con el otro, sin que uno realmente domine al otro. Con esto quiero decir, que los indígenas ocupan el 2% de los habitantes del Paraguay, los indomestizos ocupan un 10%, los mestizos paraguayos ocupan el 20% de los habitantes de Paraguay, los mestizos blancos o jarnizos ocupan un 20%, los castizos ocupan un 20%, y los blancos ocupan un 25%. Si lo dividimos de esa forma, entonces los blancos en Paraguay realmente no son una minoría, lo mismo los castizos, los mestizos, indomestizos, etc. Si comparamos a Paraguay con otros países, al menos excluyendo a la población blanca, y solo tomando a los paraguayos étnicos, entonces Paraguay está lejos de ser un país indomestizo o indígena, como generalmente es estereotipado. Incluso sin su población blanca, Paraguay todavía puede compararse a países como Chile, Costa Rica, Venezuela, Colombia y México en las regiones norteñas. Si contamos la ascendencia indígena, Paraguay no ingresa ni al puesto 20 de los países con más ascendencia indígena, siendo superado incluso por países como Argentina, Canadá y Estados Unidos. En ascendencia europea, Paraguay solo es superado por 3 países en toda América Latina, excluyendo a los gringos de Norteamérica, y los países que superan a Paraguay en ascendencia europea serían Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora ya tienen una idea aproximada de cómo es Paraguay al menos en términos demográficos, y eso de que todos los paraguayos somos castizos, o de que el 95% de los paraguayos somos mestizos mitad guaraní y mitad español, no son más que datos sin fundamentos. Si contamos todos los porcentajes que he dado, voy a dar una conclusión final que encajan con muchos estudios que he encontrado en internet al respecto, y sin pelos en la lengua, diré que Paraguay es un país con un porcentaje promedio de ascendencia, de 65% europeos, y 35% indígena. Con esto no quiero decir que el 65% de los paraguayos sean europeos y el 35% indígenas, es un porcentaje promedio que aplica cada uno de los habitantes en Paraguay, donde una persona puede ser genéticamente 65% europeo y 35% indígena, sin embargo, esto puede variar en mayor o menor medida en ambos extremos, habiendo personas con más extremos europeos y otros con más extremos indígenas. En síntesis, Paraguay es un país mayoritariamente mestizo de aspecto predominantemente europeo, similar a países como Chile, Costa Rica, Venezuela y el noreste de Argentina, y los paraguayos étnicos varían desde los indomestizos hasta los castizos, con minorías importantes como los blancos caucásicos puros y los indígenas. Sin más que decir, espero que el video haya sido de tu agrado, y si crees que me he equivocado en alguna parte, o me he saltado alguna información, no olvides dejar tu comentario que los estaré leyendo todo.
Denle like al video y suscríbanse, les mando un gran saludo a todos, y hasta la próxima.